Muy buen día a todos. Muchísimas gracias, Iván. Este, qué gran presentación, la verdad. Muchísimas gracias. Se me olvidó poner Pues mis sí, como audífonos. sí, bien, ya estamos en esto, ¿verdad? De acuerdo, voy a compartir mi pantalla. Eh, Como bien platicábamos, mi nombre es Manuel Cuenca, yo formo parte del equipo técnico comercial de TS Plus Latinoamérica. Me desempeño actualmente como consultor comercial de esta herramienta de acceso remoto. Y bueno, les doy la más grata bienvenida a la charla de hoy y a la Semana del Empresario 2022. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la invitación a todo el equipo de Mayaxes, que bueno, amablemente han pensado en nosotros para exponer este tema del cual nos gusta mucho hablar. Así que nuevamente muchas gracias. Reitero, mi nombre es Manuel Cuenca. Hoy vengo a poner mi granito de arena en esta semana de pláticas y soluciones sobre este tema tan vigente y a veces tan ignorado que es la ciberseguridad. Voy a platicarles acerca de nuestras experiencias y soluciones. Esto vamos a platicar el día de hoy, que va desde ciberseguridad. No quiero abrumarlos con el tema precisamente de lo que es ciberseguridad, puesto que lo hemos venido platicando en todas las sesiones de esta semana. Eh, de igual forma vamos a platicar en números de cómo ha sido este ejercicio de mudarnos a casa en estos últimos años, las estadísticas alarmantes que hay en Latinoamérica y algunos consejos de seguridad sobre prevención y protección en realidad. Eh, He aquí algunos datos de la ciberseguridad en cifras. Quiero platicarles, como saben, pues han pasado ya 2 años, ¿no? 2 años, más de 2 años de este gran confinamiento. Recuerdo que para marzo del 2020 el brote de COVID ya había alcanzado más de 100 países y entonces se declaró como ya oficialmente una pandemia. El mundo pues ha estado luchando contra este virus que nunca habíamos visto, además de los efectos obvios en la salud de los individuos y pues en la economía de los países y también pues la propagación de la enfermedad desató cambios repentinos y radicales en la vida diaria de millones de personas. Tanto el trabajo como el estudio, todo esto se trasladó al hogar. Las videoconferencias pues reemplazaron las reuniones sociales y de negocios y este cambio fue un cambio masivo a una vida online. Todos nos mudamos a una vida en confinamiento. Y bueno, esto dicho sea de paso, pues ha incrementado las preocupaciones de ciberseguridad. En los datos que vemos aquí, estos son, pues, en realidad pocos de los que existen. Vamos a platicar justo como por cada punto. Eh, un ejemplo. Kaspersky, toda esta empresa de software y antivirus que conocemos, cada año realiza un estudio en el cual pues podemos conocer las causas. De hecho, si te firmas en la página de Kaspersky, puedes bajar este documento que a pesar de ser largo, pues tiene mucha información muy importante. En temas de seguridad, por ejemplo, y platicando como con cifras, más o menos se habrán encuestado a unas 6,000 personas. Estas 6,000 personas, o de estas 6,000 personas, aproximadamente el 73% de los casos, perdón, más de la mitad de los casos de estos 6,000 encuestados dijeron que nunca habían trabajado en casa, siempre habían ido a una oficina. Y a pesar de esto, en el 73% de los casos, los empleadores pues no dieron capacitaciones especiales sobre la interacción segura con los recursos de la empresa. Inclusive, pues no estábamos preparados, en realidad nos tomó a todos por sorpresa. La cantidad de incidentes de ciberseguridad pudieron haberse evitado si hubiésemos tomado en cuenta este dato, ¿no? Me refiero a la capacitación del uso de recursos corporativos para los usuarios que estaban en casa.
Muchas empresas no proporcionaron equipo corporativo a sus empleados y en lugar de esto les permitieron conectarse desde los equipos que ya tenían en casa. Llámense la computadora que ocupan tanto para la escuela o los dispositivos móviles que no tienen esa función. Y alrededor del 80% de las personas que se encuestaron utilizaban las computadoras de casa, incluso más de la mitad, incluso cuando más de la mitad de los empleadores sí proporcionaron equipo corporativo a estos usuarios. Aún en esos casos se seguían conectando desde la computadora de casa. En esta encuesta, por ejemplo, los trabajadores también utilizaban tanto su equipo personal para entretenimiento, por ejemplo, en juegos en línea, para ver películas. En muchos de estos casos, este mismo equipo, pues es el equipo familiar, es el equipo que se ocupa para el trabajo, es el equipo que nuestros hijos utilizan para conectarse a sus clases en línea y es el mismo que ocupamos para ver películas, etcétera. Entonces, todo esto también es un agravante hacia la ciberseguridad. Un ejemplo interesante es que al menos el 18% de los encuestados aquí dijeron, confesaron que no ocupaban o que ocupaban esos equipos pues para fines que no eran precisamente los antes descritos, ¿no? Ni para entretenimiento, este, ni para trabajo. Y bueno, esto ha sido como un punto también de inflexión para los cibercriminales que han aprovechado activamente el interés creciente por el entretenimiento en línea para tratar de atraer a los usuarios a sitios falsos, persuadirlos de que descarguen malware, que a su vez está disfrazado de alguna película o de algún archivo o de algún juego. En datos duros, el 61% de los encuestados admitió que en algún momento descargó un software de algún sitio de internet, ya sea de torrent, de mega, etcétera, ya sea una película, un archivo, un juego. Ahora bien, cuando estamos en la oficina, los administradores de TI se encargan de asegurar el canal de internet, pero cuando los empleados trabajan desde casa, configuran sus propios enrutadores y redes. Esto es una práctica que incrementa los riesgos de seguridad, mientras que no le demos una capacitación sobre este tema, pues va a seguir ocurriendo. Mientras los gobiernos de todo el mundo han estado luchando contra el COVID y desarrollando medidas para apoyar a las empresas y ciudadanos, pues los cibercriminales han tratado de capitalizar el miedo al virus y la necesidad de las personas y han como incrementado sus ataques con información falsa o verdadera acerca de temas relacionados con el COVID-19. Entonces, todo esto ha sido como un agravante. Ahora bien, una vez conociendo algunas causas, voy a platicarles algo más local. México, dependiendo más o menos del sitio en donde lo consultes, siempre está en los primeros lugares como un receptor de ciberataques a nivel mundial. Por ejemplo, junto con Brasil, eh, dependiendo de la literatura donde lo consultes, se disputan los primeros lugares entre los países que más ciberataques reciben en América Latina. En los últimos 2 años, al menos, se ha multiplicado por 10 el número de incidentes de seguridad cibernética que sufren tanto las personas de pie, como nosotros, como las empresas, y pues tampoco los gobiernos se salvan. En una encuesta, por ejemplo, realizada por Fortinet, que es esta empresa también de ciberseguridad, ocupa o coloca a México en el lugar 11 a nivel mundial dentro del ranking de 150 países en objeto de más ataques. Entonces entenderán que es alarmante este punto.
Un dato importante también que consideramos es que, por ejemplo, la gran mayoría de los ataques vienen de países asiáticos. Es decir, no vienen precisamente de Latinoamérica. Un dato también muy interesante y que me gustaría compartir es este que viene en esta diapositiva. De acuerdo con el más reciente reporte elaborado por Threat Intelligence, una organización de América Latina está siendo atacada en promedio 968 veces por semana en los últimos meses. Y no me dejarán mentir también, al menos en lo que hemos visto, 9 de cada 10 empresas han sufrido de algún tipo de ciberataque en los últimos 2 años. Y lo triste de todo esto es que 8 de cada 10 empresas no cuentan con un plan de respuesta. Ahora bien, en estas mismas encuestas, lo que hemos visto es que estas son las principales amenazas cibernéticas. El ransomware, que sin ahondar mucho en qué significa, funciona más o menos de la siguiente manera, y este es uno de los métodos, no quiero decir que sea el único, en el cual un usuario descarga información, esta información viene acompañada de un virus, este virus lo que hace es encriptar, mejor dicho, autocopia una carpeta, esta carpeta la autocopia y la autopega, pero cuando la pega viene con una encriptación. Esta encriptación es prácticamente imposible de desencriptar debido al tipo de tecnología que se utiliza para generar la contraseña. Entonces, autocopia y autopega la información, es la misma, pero viene cifrada. Y este mismo software lo que hace es borrar la versión anterior que no tiene contraseña. De esta forma vas a recibir un correo electrónico en el que dice tu información ha sido secuestrada, tienes que pagarnos tanto, generalmente se paga en criptomoneda. Y esto, pues también con el riesgo que conlleva que tu información tampoco se desencripte una vez que pagas. Es así más o menos como funciona el ransomware. Los archivos, los troyanos, por ejemplo, que consiste en un programa que vive en tu computadora, del cual no sabes de la existencia y que constantemente está robando la información para eventualmente generar un ataque. Uno de los más comunes, que se llama phishing, el cual consiste en mostrarte una página que ya conoces, las mismas características, y como ya conoces la página, no te das cuenta de ciertos detalles como la seguridad o el dominio, y entonces interactúas con esa página mostrando tus credenciales, y cuando esta página ya tiene tus datos, entonces te muestra la página original cuando ya tiene tu información. Un ejemplo muy claro es que te llegue un correo, tú ves el dominio y el dominio viene de tu banco. Te dice, se realizó un cargo, para verificarlo, ingresa en este link, te manda ese link a una página que es prácticamente idéntica a la de tu banco, te dice para ingresar a ver tus datos, tienes que identificarte, ponen tu información y obviamente la página te va a decir que no son los correctos, aunque tú ingresaste los correctos. Una vez que refresca entonces esa información, ya te manda a la página oficial, ingresas a tu cuenta, ves que no pasó nada raro, sin embargo los cibercriminales ya tienen tu información y entonces en un breve tiempo van a vaciar tus cuentas. Es así como funciona más o menos el phishing. Por lo tanto, hay que estar como muy, muy atentos a ese tipo de robo de información. Si hay alguna duda, con mucho gusto la platicamos, ¿eh? Ahora bien, vamos a platicar algunos consejos
de, de protección anti-malware. Tal vez uno de los más importantes implica el contar con software original. Ese es uno de los más importantes dentro de la ciberseguridad. El contar con software que no tiene una validez oficial, en primera, no cuenta con las actualizaciones que vayan saliendo y las cuales mejoran el performance del producto. Y la otra es que pues estás viviendo en la ilegalidad. No sabemos si este software que no es original también viene acompañado con alguno de los elementos que platicamos previamente. Y uno de los mayores datos que les puedo proporcionar es que la mejor seguridad es la prevención, siempre. Uno de las preguntas que les hago a mis clientes una vez que hacen una consulta de seguridad es: ¿cuánto vale tu información? La información que tienes en tu servidor o la información con la que vive tu empresa, ¿qué valor tiene para ti? Pudiera ser que en realidad no tenga ningún valor intrínseco, pero ¿qué pasaría si el día de hoy, y toco madera, tuvieras un evento de este tipo y entonces te llega un correo en el cual tu información se encuentra secuestrada y te piden cierta cantidad para liberarla? Un ejemplo, un software eh, de de protección te pudiera costar tal vez unos 6,000 pesos. ¿Qué va de pagar esos 6,000 pesos por una prevención a pagar 30,000, 40,000, 70,000 pesos por recuperar tu información? Y tampoco existe la posibilidad o la seguridad, mejor dicho, de que este cibercriminal pues tenga palabra y te devuelva la información. Entonces, es muchísimo mejor. También aquí quiero hacer un punto importante. No hay un sistema de seguridad que sea infalible, pero entre más elementos tengamos nosotros, será mucho mejor para nuestra seguridad y para evitar este tipo de eventos. Digo eventos porque se pueden prevenir. Si fuera un accidente, implicaría que nos tomó por sorpresa, que no lo pudimos prever. Sin embargo, en este caso sí se puede. Vamos a platicar también, les voy a comentar acerca eh, de las herramientas que nosotros utilizamos y recomendamos para evitar este tipo de eventos, siempre tomando en cuenta que la mejor seguridad es la prevención. El otro punto es educar y generar conciencia entre los colaboradores de nuestra organización en lo relativo a esto. Si ya nos proporcionaron un equipo de corporativo, pues ocuparlo para esa finalidad. La otra es no descargar, no sé, archivos de sitios que no son seguros, evitar esos sitios sospechosos. Si me es posible, actualizar el software oportunamente, siempre que haya una versión, es porque esa nueva versión contiene mejoras del software original. Entonces, procurar verificar esas actualizaciones y siempre tener la última versión disponible de nuestro producto. Hay una regla no escrita sobre los respaldos, que coloquialmente se conoce como la regla 3-2-1. Esta regla implica tener 3 copias de seguridad. Esas 3 copias significan 3 puntos de recuperación diferentes. Es decir, tener una copia de seguridad de nuestra información del día de ayer, del día de antier y del día antes de ese. O si hacemos respaldos semanales, hacerlo de esa forma. El chiste es tener 3 puntos de recuperación. Si el día de hoy me cae un ransomware y mi información se encuentra encriptada, yo podré recuperarlo de la información del día de ayer y tal vez solo pierda la información del día que está en curso o de la semana en curso, lo cual es preferible a perder toda la información que tenía.
El 2 se refiere a tenerla en 2 medios diferentes, tal vez en mi computadora servidor y en un servidor de almacenamiento, tal vez en un disco duro externo, en una USB, es decir, en 2 medios diferentes, como ustedes decidan, ¿no? Lo ideal es tenerla en un servidor de almacenamiento que también a su vez cuenta con otros medios de seguridad. Y el 1 se refiere a tenerlo en una ubicación diferente a la que tengo el respaldo original. Si llegara a ocurrir un evento que no tiene que ver este, con lo cibernético, es decir, que tuviéramos una inundación, que tuviéramos un temblor y la información de ese sitio deja de funcionar, entonces tendremos cómo recuperarlos en otro sitio diferente. Entonces, esa es la regla 321, la cual es sumamente recomendable y que, pues, lastimosamente no es muy popular. De igual forma, les recomiendo mucho también, esto va de la mano con educar y generar conciencia con los colaboradores, y esos son los errores eh, del llamado capa 8. Si no conocen estos errores de capa 8, se ubican habitualmente entre la silla, entre los 20 centímetros que hay entre la silla y la pantalla del ordenador. Es decir, que son errores humanos. Estos errores se dan por falta de educación y por falta de cuidado, al visitar sitios que no conocemos, al descargar información de personas que no conocemos, se da de este tipo. Y también retomando lo que platicaba acerca de los sitios perdón, de los dispositivos, ocupar un equipo que tenga esa finalidad implicaría también que ese equipo tendría permisos para ingresar a la información de la empresa. Y los dispositivos que no tienen que estarlo, entonces no tendrían por qué tener acceso a la información de la empresa. Voy a comentarles acerca de una solución de seguridad. Esta solución de seguridad cubre básicamente, si no es que todos los puntos que hemos venido platicando. Esta se llama TS Plus Advanced Security. Y esta es un arma contra ciberdelincuencia y contiene 7 herramientas diferentes, las cuales nos van a ayudar a mejorar la seguridad. Y esto con un solo software. Un ejemplo es que tenemos protección regional. Esa protección regional se refiere a si no tienes accesos o no deberías de tener accesos de otro país que no fuese México o de la ciudad, perdón, del país en donde te encuentres, puedes bloquear los accesos de otros países. Como platicábamos en algún momento, una gran cantidad de ataques vienen de países asiáticos. Si nosotros tenemos protección regional, solo vamos a aceptar los accesos de México. Entonces, todos los accesos o intentos de acceso de Asia se van a bloquear automáticamente. Por lo tanto, ya estamos cubriendo esa parte. Si nuestro horario laboral se limita, vamos a imaginar que fuese de 9 a 7, todos los intentos de acceso fuera de ese horario tendrían que bloquearse. Entonces puedes fijar un horario laboral y todos los accesos se bloquearían automáticamente. Tiene una función para evitar ataques de fuerza bruta. Tiene una función también para detener ataques de ransomware. Pueden también crear una lista blanca de las IPs que ya conocen, de los dispositivos conocidos, de forma que todo lo que no esté dentro de esta lista no le permita el acceso. Pueden también generar permisos por usuarios y por grupos a carpetas que estén disponibles. De esta forma, también toda la información estará concentrada para aquellos usuarios que solo
para aquellos usuarios a los cuales tienen acceso. Y la última protección se llama protección de punto final, en el cual podemos permitir al usuario que utilice un dispositivo o varios dispositivos en particular, pero solo esos, de forma que cualquier otro intento de acceso a nuestro servidor que no sea de esos dispositivos que están aceptados, entonces se bloquearía de forma automática. Con esto y con estos 7 puntos estamos prácticamente cubriendo todos los puntos que veníamos platicando acerca de toda esta información. Ahora bien, ¿qué pasa si aún con esto, este usuario o este cibercriminal conoce tanto mi usuario como mi contraseña y tiene acceso tal vez a mi escritorio o a mi computadora? Existe una capa más de seguridad que se llama TC Plus 2FA, que se refiere a un segundo factor de autenticación, en el cual el usuario recibe un token. Este token cambia cada 30 segundos. Entonces, aunque el usuario, o bien el cibercriminal, mejor dicho, conozca tanto mi usuario como mi contraseña, va a necesitar también este token que está constantemente cambiándose cada 30 segundos. Este token, pues, consiste en un número que va cambiando constantemente. Esto es muy fácil de usar, muy fácil de configurar. Tenemos tanto el dominio, el usuario, contraseña, y este número es el que me proporciona la aplicación. Cada 30 segundos cambia. Entonces, si no lo conozco, tampoco voy a poder ingresar, lo cual nos brinda una capa extra de seguridad. Es bastante simple. Ahora vamos a pasar a una demo. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Hasta el momento no, Excelente. Manuel. Así es que adelante. Estamos al Bien. pendiente. Si ya pueden visualizar, esta es mi pantalla en la cual yo tengo este producto que se llama TC Plus Advanced Security. En este nos podremos visualizar todos los eventos que han ocurrido. Si se intentó un acceso, este acceso desde dónde fue, si hay un archivo que nota como sospechoso, también te va a avisar si lo eliminó, si lo puso en una cuarentena. Entonces, ese visor de eventos nos sirve para visualizar todo lo que ha ocurrido con nuestro servidor. Esta parte que se llama Homeland es la que les platicabas. Estas IPs solo están permitidas dentro de nuestro país, o bien puedes permitir accesos desde otros países, pero solo aquellos que tú selecciones. Si tu empresa tiene accesos desde Estados Unidos, solo pones Estados Unidos y México, y solo esos accesos te va a permitir. Aquí, inclusive, como les platicaba, si el usuario conoce tanto el usuario y contraseña, pero no tiene el token, también esa IP se puede bloquear a partir de una cantidad de intentos. Puedes crear una lista blanca de IPs y de esta forma solo estas IPs van a tener acceso, o de la misma forma, pues son una lista negra. También esta que les platicaba, que es protección anti-ransomware para permisos y para horarios, en los cuales tú puedes seleccionar los días específicamente y horarios de esos días en los que el servidor va a tener accesos remotos. Con esto puedes tener ya un nivel de seguridad mucho más avanzado. Y por último, cada uno de estos usuarios se podrá conectar desde los dispositivos que yo elija.
Si él decide ocupar otro dispositivo, a nosotros nos tendría que avisar como administradores, de lo contrario no va a poder accesar al servidor. Bastante simple la configuración de este dispositivo. De la misma forma, si tenemos software no sé, de desarrollo propio, podemos incluirlo en una lista blanca de forma que no lo detecte como un software malicioso. Ahora voy a mostrarle cómo funciona más o menos el producto 2FA, que se llama segundo factor de autenticación. A ver si no tienen ninguna duda, voy a... Bien, a ver si se puede visualizar de esta forma. Este es un escritorio remoto que generamos para uno de nuestros clientes. Es una prueba en realidad. Hay una pantalla que es como genérica, pero nosotros la personalizamos para nuestro cliente. En realidad esta empresa tampoco existe al parecer y nos permite el acceso al servidor a través de TC Plus. Aquí tenemos nos pide tanto usuario y contraseña. Esto yo ya lo conozco. Cuando está activado el segundo factor de autenticación, ya conocemos el usuario y la contraseña, pero aquí me va a solicitar escanear un token. Este se escanea a través de una aplicación, la que nosotros recomendamos, se llama Google Authenticator. Y lo que hace es, solo se escanea una sola ocasión. Al escanearlo con mi dispositivo móvil, es decir, tendría que bajar esta aplicación en mi dispositivo móvil y una vez que la descargo, me va a mostrar ese token en el cual los números van cambiando cada determinado tiempo. En este caso es cada 20 segundos. Este ejercicio solo se realiza una vez y posteriormente lo único que tengo que hacer es ingresar con mi contraseña y cuando yo dé enter me va a solicitar esa segunda autenticación. Yo voy a abrir mi aplicación en mi teléfono y verificar cuál es el número que me da en ese momento. Si coinciden, entonces me va a dar acceso y si no coinciden, entonces no va a haber ese acceso. Es pues más o menos lo que ya conocen en muchas aplicaciones de banco. Ahora bien, esperando que esta presentación haya sido de su agrado, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Para mí, pues